Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Hoy vamos a comenzar o seguir con Felipe el Evangelista. Ayer estábamos viendo a Felipe el Apóstol, que es el otro Felipe. Hoy vamos a ver a Felipe el Evangelista, que es Felipe el Diácono. Hay un par de pasajes que vamos a estar usando hoy, mientras buscando en nuestras Biblias en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 y versículos 2 y 3, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y luego el versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Entonces busquemos en nuestras Biblias en Hechos capítulo 6 y los invito a ustedes para que busquen sus Biblias y vayan leyendo con nosotros para que les quede mejor. Dicen los expertos que la vista capta una parte, el oído capta una parte, pero cuando ponemos las dos juntas, la vista y el oído, entonces captamos como el 80 y a veces hasta el 90% de lo que se está diciendo. Así que si usted está viendo, está oyendo y está leyendo el pasaje, entonces va a poder captar mejor y va a poder recordar mejor el sermón de hoy. En Hechos capítulo 6 vamos a leer: en aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, entonces vamos a ubicarnos. Cuando se reunió toda la iglesia en el día de Pentecostés y recibió el Espíritu Santo, hubo una conversión de como 3,000 personas. Muchas de estas personas eran de provincia. Ellos habían llegado a Jerusalén para la celebración de la Pascua, y entonces se habían convertido y no habían regresado a sus casas, sino que se habían quedado ahí. Estaban en el fiestón. Había un fiestón ahí en Jerusalén donde se estaba evangelizando, mucha gente se estaba convirtiendo, tomaron preso a unos, tomaron preso a Juan y Jacobo, luego tomaron preso a Pedro. Entonces, en ese fiestón que estaba pasando en Jerusalén, que terminó con la persecución de Saulo de Tarso y la dispersión de la iglesia, estos de provincia que habían venido para Pentecostés se habían convertido y se habían quedado. Bueno, ellos no tenían trabajo, su trabajo estaba allá en su casa, en la provincia, y ellos se habían quedado ahí. Entonces, algunos de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que ellos eran de Jerusalén, comenzaron a vender sus posesiones y traer eso entonces a los pies de los apóstoles para la distribución, para darles de comer a ellos y también a las viudas y a los huérfanos para la distribución diaria. Entre esos, recuerdan que estaban Ananías y Zafira. Recuerdan en Hechos capítulo 5, donde estaban engañando, porque ellos querían participar también del reconocimiento que estaba sucediendo ahí entre los que estaban vendiendo sus propiedades y se lo estaban trayendo a los apóstoles, pero ellos engañaron, ellos mintieron, porque ellos lo vendieron en tanto, pero se dejaron una parte. Entonces llegaron donde los apóstoles y dijeron que lo habían vendido en lo que estaban trayendo. O sea que ese era el 100% de la venta, cosa que no era cierta. Así que como consecuencia de eso, tanto Ananías como Zafira, ellos lo pagaron con su vida. Bueno, eso es en esto que está pasando, en la venta de las propiedades. Los apóstoles son los que están distribuyendo. Los apóstoles son los que están entonces viendo que nadie le falta la comida, pero ese no era el trabajo de los apóstoles. El trabajo de los apóstoles era la palabra de Dios, era el ministerio de la palabra y la oración, era dedicarse a las cosas espirituales. Cuando las personas que han sido llamadas al ministerio de la palabra y la oración tienen que dedicarse a la administración, tienen que dedicarse a las cosas que no son espirituales en las iglesias, entonces eso le quita, le merma tiempo a lo que es propiamente el ministerio, a lo que ellos fueron llamados. En Jerusalén
Dios le dio sabiduría a los apóstoles para atender esto correctamente. Y entonces decidieron poner cartas en el asunto. Así que volviendo aquí a Hechos capítulo 6, ahora ya ubicados un poco mejor, vamos a leer. En aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. O sea, los griegos judaizados, los gentiles judaizados, porque todavía el evangelio no había sido predicado a los gentiles, sino que estos eran gentiles judaizados. Ellos están quejándose de que hay preferencias. Ellos están quejándose de que los apóstoles están atendiendo primero a las viudas de los judíos y desatendiendo a las viudas de que no son judíos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, o sea, no es conforme al plan de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No hay nada de malo con servir a las mesas, no es un trabajo de menos importancia, simplemente que ellos fueron llamados a otra cosa. Ellos fueron llamados al ministerio de la palabra y la oración. Y otros que no han sido llamados al ministerio de la palabra y la oración, entonces pueden dedicarse a esto. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Es importante que notemos aquí los requisitos para los diáconos, porque a veces en las iglesias se pone a trabajar a personas que no llenan estos requisitos. No, es que como es nada más limpiar el piso, no, como es nada más atender las finanzas, nada más es limpiar las ventanas, nada más es ver de que haya papel higiénico en los inodoros y todo esto, entonces ponemos a otras personas que no llenan estos requisitos. No, hay requisitos espirituales para las personas que van a servir. O sea, si no llenan estos requisitos, no deben estar sirviendo, mucho menos en capacidad de maestros, porque a veces ponemos a una persona que porque es docente en la escuela pública, entonces lo ponemos a trabajar también en la docencia, en la enseñanza de nuestros niños y nuestros jóvenes en las iglesias, cuando no están llenando los requisitos. El hecho que sean maestros allá afuera no significa que llenen los requisitos para ser maestros aquí adentro. Entonces, buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Por cierto que Pablo menciona en 2 de sus epístolas también los requisitos de obispo y los requisitos también para los diáconos. Estas son personas que van a dedicarse a lo que no es espiritual, por decirlo así. O sea, es otras cosas. En este caso, la distribución de los alimentos. Pero los diáconos se encargan de todo. Se ha dicho que los diáconos se encargan de 3 mesas. Los diáconos se encargan de la mesa del pastor, o sea, los diáconos se encargan de que el pastor tenga todo lo que él necesita para poder servir al Señor y no estar distrayéndose sobre estas necesidades en su casa. La mesa del Señor, o sea, la cena del Señor, ellos son los que se encargan de las ordenanzas, ellos son los que se encargan de ver que esté preparado el bautisterio, que esté todo listo para la cena del Señor, y muchas veces inclusive ellos son los que sirven juntamente con el pastor que administra, y los diáconos son los que sirven, los que distribuyen los elementos de la cena del Señor. Entonces, y la otra mesa es la mesa de los huérfanos y de los necesitados. Los huérfanos, las viudas y las personas necesitadas en las iglesias, que ciertamente es una área también de mucha necesidad. Ahora, tenemos que evitar que hayan abusos, porque a veces hay abusos en cuanto a esto, pero sí necesitamos estar atendiendo a las necesidades de las personas que tienen menos en nuestras iglesias. Así que se ha dicho, y yo creo que haremos bien en recordar eso, de que los diáconos se encargan de las 3 mesas, la mesa del pastor, la mesa del Señor y la mesa de los necesitados en la iglesia. Pero entonces recordemos que ellos tienen sus requisitos espirituales.
Luego dice entonces los apóstoles, hablándole a la multitud, a la congregación, hablándole a la iglesia, y agradó la propuesta a toda la multitud, dice el versículo 5. Y eligieron, y aquí viene la lista de los 7, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, que es de quien voy a estar predicando esta semana, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, son los dos oficios en las iglesias que hay imposición de manos, que es el obispo o pastor y el diácono. Son los dos oficios en las iglesias donde hay imposición de manos. Ahora, ¿cuál es el resultado? Cuando se nombraron diáconos en la iglesia de Jerusalén, para que ellos se encargaran de lo que no era lo espiritual, no era la administración de la palabra y la oración, sino que se encargaran en este caso de las mesas y de todo lo demás que hay que ver en una iglesia. Entonces les soltaron las manos a los apóstoles, dice el versículo 7, y la palabra de Dios crecía. Cuando nosotros dejamos que otras personas se encarguen de lo que no es lo espiritual, de lo que no es el llamamiento del pastor y los predicadores en las iglesias, o a veces hay pluralidad de pastores, y los soltamos las manos a ellos y dejamos que ellos se dediquen a lo que ellos fueron llamados. Y otras personas en la iglesia entonces se encargan de estas otras cosas. Vamos a tener un resultado semejante al que ocurrió en la iglesia de Jerusalén, donde dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Durante esta semana vamos a seguir los pasos de Felipe, el diácono, Felipe, el evangelista, porque él también se convierte. No todos los diáconos son predicadores, no todos los diáconos son evangelistas, pero vamos a estar viendo esta semana a Felipe, el evangelista, el que es usado por el Señor para llevarle el mensaje del evangelio a otras personas también. Fue nombrado como diácono en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se dispersó en Hechos capítulo 8, como consecuencia de la persecución de Saulo de Tarso, entre esos que se dispersaron estuvo Felipe el diácono. Nada más quedaron los apóstoles. La iglesia se volvió a levantar después, pero ahí entonces hubo una dispersión. ¿Qué era el plan de Dios? El plan de Dios era que no se quedaran en Jerusalén, sino que ellos llevaran eso. Recuerdan que debían ser testigos en Jerusalén, también en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra, dicen Hechos 1:8. Entonces ellos se habían quedado en Jerusalén, estaban en el fiestón ahí en Jerusalén. Dios entonces hizo que Saulo de Tarso persiguiera a la iglesia en una forma tan feroz, y el primer mártir fue Esteban, que fue otro diácono. Y entonces eso hizo que la iglesia se dispersara, y eso hizo que pudiera entonces predicarse la palabra del Señor. Y Felipe estuvo entre esos que le llevaron la palabra a otras personas. ¿Cuál es el llamamiento suyo? Si el llamamiento suyo es a lo espiritual, a la administración de la palabra, es a predicar la palabra de Dios, y es a la oración, entonces dedíquese a eso. Pero si usted no ha sido llamado a eso, no significa que no tiene nada que hacer, porque hay muchas otras cosas que usted sí puede hacer. Puede ser el diácono. Ahora, en el nombramiento de diáconos, no nombremos a alguien para que sirva, nombremos a alguien que ya está sirviendo. O sea, alguien que se muestra que le gusta estar haciendo eso, que tiene un llamamiento del Señor para estar sirviendo al Señor en cuanto a lo material en las iglesias. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, esta es la decisión que necesita tomar. Nunca habrá un mejor momento que ahora mismo. Ahí donde usted está frente al televisor, usted puede tomar esta decisión. Reconozca que es pecador, pecadora, arrepiéntase de todo corazón de sus pecados y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si ya aceptó a Cristo, necesita integrarse a una congregación donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña la palabra de Dios, donde no están siguiendo a un hombre, sino que están siguiendo al Señor. Necesita bautizarse, integrarse
y dejarse usar por el Señor, encontrar su lugar de servicio para la honra y para la gloria de Dios. Me gustaría saber lo que el Señor está haciendo en su vida. Escríbame o mándeme una nota. Me gustaría saber de usted. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué Abraham no aceptó que le dieran la heredad con la cueva de Macpela, sino que insistió en pagarla? O sea, ¿por qué no permitió que se la regalaran? Muy bien, vamos a Génesis capítulo 12 y el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, la tierra Dios se la está dando. Sin embargo, la única tierra que Abraham poseyó fue comprada por precio. Cuando murió su esposa, Sara, entonces él no quiso que se la regalaran, sino que él lo compró. Toda esa tierra Dios se la había dado, pero no la iba a poseer todavía. Dice el Nuevo Testamento que todos ellos anduvieron como peregrinos. No tenían posesión. La única posesión que tuvieron fue la tierra que fue comprada por precio. Vamos a Génesis capítulo 23. Y vemos aquí la muerte de Sara. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulcra a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Le están ofreciendo regalarle la tierra, pero le están ofreciendo que entierre a Sara entre los sepulcros de ellos. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. O sea, ya había visto lo que él quería, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Entonces Abraham está pidiendo que se la vendan, no que se la regalen. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, o sea, ahí estaba presente y está escuchando. Y respondió Efrón, heteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que se encontraban en la puerta de la ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Así hablaban ellos en esa cultura. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Le está ofreciendo de nuevo que se la obsequia, pero ya le dio el precio. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.
Y entonces tomen nota aquí el versículo 20, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Debido a eso, eso quedó como sepultura para Abraham, para Isaac, para Jacob. Entonces, porque lo compraron por precio. Por eso él no permitió que se lo regalaran, sino que él quería. Además, él quería honrar a su esposa de esta manera, no con una propiedad que le regalaran, sino algo que él había comprado con su propio dinero. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.